crudo. Buenas noches, amigas y amigos. Saludos para toda la República Dominicana. Aquí estamos una vez más con todos ustedes para llevarles el programa El Punto desde EN Televisión para todo el país y Canal América para el área triestatal de New York con Connecticut y New Jersey. Aquí como cada jueves, la gratísima compañía del doctor José Parra Báez y de Marcos Santana, a quienes saludamos. Buenas noches. Buenas noches, don Félix. Buenas noches, Parra. El día de hoy está encendido. Han habido muchas cosas, polémicas, discusiones, ponencias, desafíos. El día de hoy está riquísimo en una serie de vivencias política, económica, crecimiento y negación del crecimiento económico, en fin. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Marcos. Buenas noches, Félix, y a los amigos y amigas televidentes que cada noche están con nosotros en este interesantísimo programa. Y más para invitarles a los amigos que me acompañen a mí, a Marcos, que vamos a ir a sacar a ese traidor del Panteón Nacional. Eso lo vamos a... Pero chequees el apellido de Marcos. ¿Verdad? Para que tenga un poquito, sí. Tenga cuidado que estamos bien atrincherados para evitar eso. Pues. Traidor a la patria. Que Marco es primo, acuérdese. Sí, que es de la familia. Sí, de la que se va a trincherar ahí. Tengan cuidado, porque así como ustedes lo llevaron, les rogaron que participara en los hechos, así lo quisieron sacar después. Así que tranquilo eso. Esa es una clara indicación de cómo los seres humanos deben de pensar y de reflexionar cómo terminan sus días, porque días de glorias pueden terminar de penas. Así es. Y viceversa. Y el viceversa, para no ir muy lejos, tenemos a Francisco Alberto Camaño Deñó, quien en sus primeros años tuvo un comportamiento totalmente diferente a sus últimos años. En sus primeros años era un caco blanco y la gente lo veía como un oficial represivo, y el hecho de ser miembro de ese cuerpo antimotines, que luego pasó a ser después los Caco Prieto, ya la gente le tenía sus ojerizas, porque era un cuerpo élite de la policía que se utilizaba para reprimir manifestaciones públicas, y en ese entonces eran gobiernos de fuerza lo que teníamos. Y luego todos sabemos lo que pasó con Francisco Alberto Camaño Deñó y los demás compañeros, como el mismo caso del coronel Fernández Domínguez, del mismo Montearaches, de Montearache, que le sirvió la tiranía de Trujillo, y fíjese cómo termina Montearache. O sea, como un héroe de la patria. Como un héroe. Sí. Y La Chapelle y todos esos, Lora Fernández, todos esos oficiales que acompañaron al pueblo en la revuelta de 1965, pues ocupan un lugar especial en la historia y en el corazón de los dominicanos, que muchos todavía pues fueron sus compañeros, lo conocieron, lo trataron, porque se trata de historias recientes. O sea, lo tiro eso solo como una reflexión de cómo hay que cuidar los pasos. Para no caer después en una situación como la que estamos hablando de Santana. Sí, que tú puedes actuar correctamente todo el tiempo, y al final tú falseas, y ese es tu recordatorio final. Pero así te recordarán. Con Santana hay que hacer una reflexión más que el hecho propio de lo que compete a él mismo. Y la reflexión que yo invito antes de la opinión es que así como se modifica la Constitución, así como se reforman los artículos constitucionales, se derogan leyes, etcétera, la historia dominicana tiene que ser sometida a un experticio, porque la historia dominicana, desde Bernardo Pichardo, que sugería en su texto, que sirvió de texto, de que los españoles en el Golfo de la Flecha
enfrentando a los nativos, recibieron la presentación, la aparición de la Virgen, que le devolvía la lanza, la flecha que le lanzaban a los españoles. La Virgen se la devolvía y mataba a los indios. Es en lo que hoy es el Santo Cerro, correcto, de La Vega, la Virgen Así de las es. Mercedes. Exactamente. Entonces, Pero ahí lo que pasó, Santana, es que con la esfinge de la Virgen, los nativos no habían visto nunca una fotografía, un cuadro. pero Y entonces se sintieron admirados por eso y ellos aprovecharon ahí para masacrarlos. Es decir, está muy bien, y pero aquí se le celebra, incluso el 24 de septiembre, es un día de conmemoración de ese genocidio. perfecto. Pero yo ni siquiera critico el hecho de la fe. Lo que critico es que Bernardo Pichardo, un intelectual que sirvió cuando nosotros estudiamos, ustedes dieron la historia de Bernardo Pichardo. Entonces, Bernardo Pichardo refiere ese caso textualmente de que al aparecer la Virgen protectora de los españoles, las flechas que le lanzaban los nativos se devolvían y mataban a los propios indígenas. En una manipulación de la historia. Exactamente. Sí, Entonces, sí, evidentemente que sí que... y lo refiero desde ahí, porque eso ha sido todo el tiempo hasta el día de hoy. La historia dominicana está llena de pasajes de clase, de pasajes históricos de clase y discriminaciones. No sé si tú viste el editorial de hoy del Diario Libre, escrito por un historiador, Adriano Miguel Tejada, donde Adriano hace referencia a la tendencia que se ha tenido en la historia de la República de magnificar a veces acontecimientos que no ocurrieron como tales, como forma de engrandecer el ego nacional y te hace un análisis más o menos en esa dirección. Claro, no hace referencia ahí a Pedro Santana. Claro que no. De toda manera, yo tengo una posición desde hace mucho tiempo y ojalá que se anime, ojalá que tenga eco, de nombrar una comisión una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad para examinar la historia dominicana palmo a palmo desde su inicio hasta los días de hoy. Pero no se puede, digamos, suapiar así con todos los historiadores. No. A mí me parece que no. Uno de los mejores textos o los mejores textos y más críticos de historia dominicana lo encarna la obra de Roberto Casá. Sí, pero que tiene mayor criticidad y que ha hurgado profundamente en los hechos verídicos sin esos adornos de otros historiadores que tienden a ser muy conservadores. Pero fíjese que yo, contando con eso, he hecho solo mención de uno, no porque no pueda citar a muchos. Incluso usted menciona a Roberto Casá, a quien yo le tengo, por su talento, por su nivel, por su conquista académica, yo le tengo serias críticas a Roberto Casá, que no la voy a exponer aquí en este momento, pero la tengo, y a otros, porque el problema de la historia, y lo quiero dejar genérico para que usted no me acuse de suapiar con los historiadores, yo suapiaría con los escribidores, pero no con los historiadores. Pero Roberto Casá entra dentro de los historiadores. Pero yo le estoy diciendo, entra, aunque usted lo critique, aunque yo lo critique, pero entra dentro de los... exactamente. Yo lo puedo situar como el mejor de los historiadores contemporáneos. Yo no podría decir lo mismo. Dominicana. Yo no podría decir lo mismo. Yo lo que más que puedo decir es que Roberto Casá ha sido un estudioso, un trabajador permanente por la historia. Pero eso no quita que hayan docenas de sinvergüenza, historiadores o, mejor dicho, escribidores, que así como Bernardo Pichardo, han puesto de manifiesto una serie de mentiras y manipulaciones con la historia. Y cada uno, y en lo personal yo le puedo decir una cosa, en lo personal, yo he sido borrado de línea de la historia aquí en este país, yo,
por individuos que andan por ahí, todo. Ahora mi tarea no es ahora entrar en esos detalles, pero porque lo conozco. Aquí hay susceptibilidades históricas, pero la historia hay que examinarla. Los errores de cada hombre. Yo considero a Juan Pablo Duarte un prócer absoluto, sin ningún tipo de... Pero hay muchos que acompañan y acompañaron a Juan Pablo Duarte que yo no tengo el mismo criterio. No es lo mismo prócer y héroe. Un héroe cualquier villano puede ser, o un hombre correcto. Un villano puede ser, un ex villano podría ser. No. Pero después que traspasa la raya de... Le pongo un ejemplo. El héroe es específico de unas determinadas cosas. Por ejemplo, yo soy un villano, para no mencionar a nadie, ando por ahí rompiendo puertas y empujando gente y desbaratando fiestas. Paso por la puerta de un colegio que está en llamas. Yo me lanzo allí, saco todos los niños y a todo el mundo salvo. Soy el héroe de esa, pero sigo con mi patecabra rompiendo puertas para robar. Eso va a cambiar la historia de ese Lo que le quiero decir, entonces lo que les quiero decir es que dentro de la posibilidad de un héroe puede haber un villano. Ahora, donde no hay villano es en el prócer. Juan Pablo Duarte fue un prócer, más no así muchos de los que lo acompañan o algunos de los que lo acompañan. El hecho de Santana. ¿Usted quiere decir a Mella y a Sánchez? Si usted lo trae aquí lo discutimos, pero esa no es mi intención. Ahora, porque esos son los dos que los acompañan. Pero ¿cuáles son los otros dos? No me muevan los altares. No me muevan los altares, que se van a caer los santos. Se caen los santos. Santana no fue solo que anexó la República de España, ni fue Santana quien decretó el fusilamiento de Duvergé. El de Sánchez sí. Tampoco. Fue el 210 de ese artículo de la Constitución. Y de María Trinidad Sánchez. No, pero como usted está defendiendo, yo no quería mover los santos. Recuérdese que usted es abogado. Incluso hay una corriente de abogados sanchistas aquí, de la cual estoy casi seguro que usted pertenece, sin percatarse de que Sánchez fue precisamente quien instrumentó el expediente contra Duvergé por corrupción en un welfare que se había creado. Y eso llevó al fusilamiento de Duvergé, posteriormente derivado por consecuencias que se derivaron en el sentido. Pero Sánchez es padre de la patria. Mella fue el jefe de la comisión que fue a hacer el tratado de la anexión y es padre de la patria. Entonces Santana, porque usaba soleta, fumaba cachimbo, no era un hombre de la vida literaria, ni nada de eso. Que Santana desde siempre fue un pichón de dictador. Eso no es discutible. Las riendas de la presidencia por primera vez. Eso no es discutible. Sitiando al Congreso para que aprobaran el artículo 210 de la Constitución. Doctor, el artículo 210 de la Constitución es tan manilo como los de hoy en otras cosas. Santana no fue quien... Oiga bien, son otros tiempos. Oiga bien, Santana no fue quien hizo la Constitución porque su condición... No, que sitió al Congreso. A aprobar lo que escribieron. Para que aprobaran ese artículo. Lo que escribieron los fuchés de la época que han quedado bien parados. Pero el tema... Y si no lo aprueban... Pero se lo escribieron a él. Sí, no, porque si no lo aprueban, ¿qué hubiese pasado? Sí. ¿Era fusilamiento todo lo que está ahí? No, doctor. Bueno, era así de todas formas, yo no quiero... la ametrallaban. Yo no quiero defender per se a ultranza a Santana. Lo que yo quiero es poner en relieve de que la historia no se puede festinar. Santana tiene sus luces y sus sombras, pero otros la tuvieron también. Pero la diferencia de clase, ojo con eso, hay que buscarla. Y yo le digo, con toda honestidad, que a mí me costó un error parecido, 12 horas de clase después de haber terminado un diplomado en México, porque hice una crítica infundada y me oyó el profesor, el director de la academia, y me obligó a no graduarme junto con el grupo y tener que hacer 12 horas extras, cuestión que no se me olvida. ¿Sabe por qué? Porque critiqué que Porfirio Díaz estaba al lado de Benito Juárez. Igual que una serie de gente que aquí se han alzado negando la existencia del Museo de Trujillo en este país. Yo le llamo analfabeta histórico, porque aquí debe estar un museo que retrate verdaderamente la tiranía de Trujillo en todo, y la de Santana y la de todo el mundo. No, pero como es lo que decíamos,
En la historia aquí se cuenta de acuerdo a la clase. Pero tenemos uno ahí para recrear el museo que de está, la de la Resistencia. Resistencia. Ahí se puede llevar todo lo que pasó contra lo que hizo Trujillo. Permítame, Y ese tiene mayor importancia para la gente, para O sea, que vean qué fue lo que hizo Trujillo. permítame no entrar en los detalles del museo, yo no lo desmerito, pero lo que yo sí desmerito es lo que se oponen a que aquí se arme. Puede estar en el mismo museo, el Museo de Trujillo, pero independientemente de todo eso, de las cosas, lo que yo quiero resaltar es que nuestra historia es una historia igual que los partidos políticos de hoy, y hay que tener mucho cuidado. El hecho de que Santana anesara y se le esté condenando por haber traicionado la patria, que yo no estoy en condiciones incluso de negar, pero usted como buen abogado sabe perfectamente que hay que probar determinados detalles de las acciones. Ya usted dijo que no hay que usted está de acuerdo y que no hay que probarlo. No, que es verdad, entonces a confesión de parte relevo de no, prueba. yo no he dicho eso. Doctor, no póngame. Entonces, lo que yo he dicho es que Santana anexó, el régimen de Santana anexó el país a España, pero que no fue él solo. Y los que lo acompañaron en ese crimen han sido resaltados en la historia. Pero ¿quién? Porque pero es que usted me quiere decir, tanto Sánchez como Juan Pablo, como... Pero si Sánchez murió precisamente luchando contra la anexión. Doctor, eso es... Que vino por Haití para luchar contra la porque no anexión. sabía por dónde... pero óigame lo que le voy a decir. Yo le acabo de dar una prueba, y si usted quiere se la busco. Usted sabía que Sánchez fue fiscal de Santana y de Báez. Y le estoy diciendo a usted que fue el que armó el expediente a Duvergé. Pero Lilis fue del mismo equipo que Gregorio Luperón, del Partido Azul. No, Lili fue restaurador también. Sí, pero, y fueron de los restauradores, pero el hecho, después se apartó de la democracia y se convirtió en un dictador. El hecho de que alguien haya cometido errores, que yo no estoy defendiendo la inocencia de Santana, yo lo que estoy diciendo es que parece ser que Santana fue el único que anexó, y eso no está correcto. Hay que buscar quiénes fueron la corriente. Marco lo que quiere decir es que hay muchos traidores más. Hay muchos traidores más. Eso estamos de acuerdo. Que no fue solo el general. Ahora estamos de acuerdo, pero esos traidores ninguno está en el Panteón Nacional. ¿Quién dijo que no? Y por lo tanto hay que sacar al que está ahí, que no merece estar ahí. Eso se llama herir la historia. Y herir la historia es un crimen como cualquier otro. Pero no es votar los restos de Santana. Sí, claro, lo que lo quieren meter en una caja. Déjeme decirle una cosa. En algún lugar hay algunos donde él pueda caber moralmente. Hay algunos de los prominentes que se han mencionado aquí que han planteado la posibilidad de que el general de Ojalata vaya al Panteón Nacional en un momento determinado. Pero ¿Quién será ese general? ¿Quién es ese general? Ustedes no saben quién es el general de Ojalata de este país. El general que más daño le ha hecho a este país en que supera a Santana, supera a todos los malvados, se llama Inver Barrera. Antonio Inver Barrera. No, pero ¿y cómo va a ser? Pero vámonos a dibujar palmo a palmo. A Santana ustedes no lo están condenando porque anexó la República a España. Hoy, ¿quién pidió la intervención norteamericana del 65? ¿Y quién tuvo la... Él no fue el que firmó. No, porque puso a Benoit, a Pedro Bartolomé Benoit. Ajá. ¿Y quién era el superior? Es lo mismo que Santana. Santana no fue a España a anexar. El que pidió a Benoit, le ordenó que firmara eso, fue precisamente Inver Barrera, que era el presidente de la Junta Gubernativa. Marco, mira, vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa, enfriar un poco el ambiente histórico. Y luego regresamos con más aquí en El Punto. Bien, gracias por continuar con nosotros. El programa siguió fuera del aire. Es mucho más interesante todavía que cuando estábamos en el aire. Entonces, no sé, yo pienso que tenemos otros temas. Mire, por ejemplo, hoy, y vamos a dejar entonces a Marcos con su tema
histórico para que hagamos otro programa Con los pros y los contra Sí. santanistas, sí. Exacto. Vamos Sí, a invitar a y, Robertico Casá. Sí, hay que invitarlo. por ejemplo, en América Latina, pienso que a Simón Bolívar, a pesar de que lo tienen como libertador de América, hay países a los cuales él libertó que realmente no lo tienen como tal. O sea, que la gente no lo respeta como tal, y tú te das cuenta en la cantidad de comedias que te hacen los comediantes, y te incluyen ahí el personaje de Bolívar y lo relajan y eso. Principalmente en Colombia. En Colombia bromean mucho con la figura del libertador. Bolívar. Sí, pero los colombianos se ríen hasta de su madre. Y por ejemplo, tenemos a Bolivia, que incluso Venezuela debió llamarse Bolivia, y Bolivia otro nombre, ¿verdad? Pero Bolivia es en honor a Simón Bolívar. Colombia es en honor al descubridor del continente, ¿verdad? Entonces el continente, porque hay muchas incongruencias en la historia, en la Claro vida. que sí. El continente americano debió llamarse el continente colombiano. Sí, sí, pero fíjese que el mismo Simón Bolívar planteaba, para que usted vea también las contradicciones históricas, ¿verdad? Planteaba hacer un solo estado latinoamericano Bueno, que se llamaba la Federación del Caribe. no, la Gran Colombia, planteaba Sí, él. la Gran La Colombia. Gran Colombia. Exacto. Sí, Por que eso ahí- la amistad de Bolívar con los haitianos, con Petion. Pero hay un detallito sumamente importante. Y es que en la grandeza de Bolívar y en la grandeza de uno de los más grandes también de la época, José de San Martín, recuérdense cómo se dirimió, y esto viene al caso, por lo que ocurre o ha ocurrido en nuestro país. Ante aquella rivalidad, no de ellos dos directamente, sino de las posiciones en términos de lo que era la división territorial, se produce el acontecimiento más extraordinario, que fue aquella reunión solo José de San Martín con Simón Bolívar en Quito, en una villa donde las partes estaban a la espera y duraron allí encerrados varios días, sin testigo y sin nada. Los dos colosos allí. Y luego, solo el que le suministraba las comidas y todo eso, tenía un acceso muy limitado. Aquello terminó, los dos salieron en el portal de la villa, se abrazaron, cada uno montó su caballo con sus seguidores y tomaron rumbo diferente. San Martín terminó abandonando América, o sea, Latinoamérica, yéndose a Europa y dejándole el espacio a Bolívar. Obviamente entendió la grandeza de Bolívar para seguir dirigiendo el evento que le tocaba. Eso habla mucho, y el día pasado hablábamos de la lealtad y referimos a Héctor J. Cámpora con el peronismo. Pero como esta noche no estaba prevista realmente, sino por una provocación del doctor Parra, como buen abogado, para venir, que es el doctor Parra antisantanita, pero vamos a reservar para otro día. Un bautizo que me lo hace usted aquí ahora en el aire. En síntesis, para Marco Santana, aquí nada más tenemos a un padre de la patria, Sí, a Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Ok. Y los otros son héroes, y hay que considerarlos, su grandeza en su dimensión, pero no tienen estatura de ser padre. Entonces en Cuba solo Céspedes. Solo Céspedes. Simón Bolívar, José José Martín, Martín. José Martín, Máximo Gómez. José Martín fue un aprendiz. Carga palo. No, un Sí, aprendiz no. José Martín fue... el José- apóstol de la Revolución no, Cubana. no Sí. el apóstol de la Revolución Sí, Cubana. así que- Martín fue el sumo de los apóstoles de Latinoamérica. Ah, correcto. ¿Sabe? O sea, pero la grandeza, porque es que no se degrada.
no se degrada al que inicia. En términos de todo, no importa. Cepeda en ese caso fue, además de ideólogo y todo, fue combatiente destacado, pero pudo no haber hecho nada, como fue el caso de Juan Pablo Duarte, que fue el ideólogo. Recuérdense que con Juan Pablo Duarte solo hubo 9 acompañantes, que fueron la trinitaria. Ni Sánchez, ni Santana, ni Mella son trinitarios. Mucha gente está equivocado en términos históricos. Ellos fueron febreristas. Pero lo que yo creo, Marcos, es que a nuestros héroes, nuestros padres de la patria, incluyéndolo todos, nosotros tenemos que verlos siempre admirando sus virtudes y no quedarnos en posibles defectos que históricamente los contrarios también han querido maximizar. No creo que eso yo lo haya reflejado. Maximizar. No creo que yo haya reflejado eso. Entonces, en ese sentido, nosotros, ¿qué es lo que yo digo? Vamos a dejar que los contrarios a nuestros héroes, los que siempre estuvieron opuestos a sus virtudes, sea lo que lo puedan detratar. Y bueno, nosotros, sin embargo, quedarnos con esas virtudes. Yo puedo cerrar esta conversación muy fácil. Santana está reflejado en el pensamiento que yo sostengo. Y Valls, por ejemplo, está en Banninter. Es decir, esas son las diferencias en términos de todo. Ahora, mi punto de partida es Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, Luperón y Juan Bosch fueron 3 próceres de este país. Desde el punto de vista independiente. Pero Juan Bosch es otra cosa. Juan Bosch es parte de la historia reciente. Juan Bosch. No cabe todavía ahí en ese. Sí, Juan Bosch es el reflejo. Sí, no cabe ahí. En ese altar de la patria. Doctor, no, es que no estoy hablando del altar de la patria, lo que estoy hablando es de la secuencia histórica. Era un hombre honrado, un hombre honesto. Si usted pone el punto de partida de Juan Pablo Duarte, llega a Luperón y llega al día de hoy, tiene que terminar ese punto, y ese punto termina en Juan Bosch. 3 hombres en su época. El superior en pensamiento, Juan Pablo Duarte. Luperón, el pensamiento de la acción, y Juan Bosch, el revividor, para hablar de una palabra a todas, de esos 2 próceres. Es decir, es una trilogía que en algún tiempo la historia va a tener que reconocerlo como tal. Los héroes fueron siempre valientes. Pero sí. Fueron capaces de trillarse la vida de la patria. ¿Usted cree que lo que no hizo Cepeda? Bueno, ya si entramos a esa discusión, entonces estaremos en otro lado, porque la dimensión de Juan Bosch hoy, en el mundo moderno de hoy, no hay nadie que la pueda medir. En términos de incluso los errores. Usted dijo algo que es un error. No, yo interpreto a Parra con el tema de lo ideológico de Juan Bosch. O sea, que en ese caso tú puedes tener razón, Marcos. Sin embargo, en el término de resumir la acción y la valentía de Luperón, yo pienso que no, porque él no se vio compelido por lo menos a demostrarlo eso. Exacto, eran otras circunstancias. Perfecto. Cada uno con sus circunstancias, como decía el poeta, ¿verdad? Cuando usted examina a Juan Pablo Duarte, una de las grandezas de Juan Pablo Duarte, aquí no las resaltan, además de la idea, todo, aquí nos resaltan la visión de Juan Pablo Duarte en torno al desarrollo del país. Y eso... Pero Juan Pablo Duarte solamente no era un poeta. Bueno... Juan Pablo Duarte era general del ejército. Bueno, los rangos son discutibles. Ahora, como usted me decía. Pero comandaba de un ejército, además... Pero son de carne y hueso. Hay quienes dicen que Juan Pablo Duarte no sabía ni montar caballo, cuestión que no lo desmerita eso. Pero el tema es que Juan Pablo Duarte es un axioma histórico. Luperón es una praxis histórica y Juan Bosch es un maestro de esa historia para dar a conocer esos próceres. Ahí te podemos comprar esa parte ahí. Pero de ahí a saltarlo al pabellón nacional. No, espérese. Usted pone cosas. Los televidentes, ninguno de los televidentes ni los aquí presentes han oído que yo me haya referido. Yo estoy planteando la referencia histórica. Y yo estoy planteando la interpretación, doctor. Y comencé con Bernardo Pichardo para desmeritar una serie de escribidores que hay aquí,
y resaltar otros muy buenos. Pero los escribidores aquí que han escrito, y ahora que han escrito aquí por intereses económicos, raciales, incluso sentimentales. Aquí la historia está llena de una serie de ejemplos, pero el tema es que debemos humanizar. Los errores, como usted decía, son de humanos. Y si no lo admitimos en nuestros grandes hombres, entonces lo deshumanizamos. Me estoy poniendo de acuerdo con Marcos casi, excepto que terminaría esta fase del programa con un eslogan, ¿verdad? Fuera los traidores. Vamos a otra pausa, así que invitamos a los amigos televidentes a quedarse ahí con EN Televisión, que regresamos de inmediato. Y fuera los traidores del Panteón Nacional. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en El Punto por EN Televisión con el doctor José Parra Báez y el buen amigo Marcos Santana, quienes han estado protagonizando esta noche varios temas históricos. Pero hay le dijimos a ustedes que estábamos por asaltar el programa, estábamos poniéndole trampa para que usted no viniera esta noche. Pero así es, pero sin embargo, Marcos y Parra, miren, hoy la Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de recusación que se le hizo al juez Francisco Ortega Polanco para que continuara al frente del caso Odebrecht. En tal sentido, el juez Ortega Polanco continuará conociendo el proceso por el cual fue recusado. Quisiera sus pareceres en ese sentido. Sí, claramente que se veía venir, ser una crónica de una sentencia anunciada, porque desde el inicio de mi comparecencia aquí en el programa yo dije, van a venir muchos incidentes y van a venir también muchas recusaciones, y todas el Pleno de la Suprema la va en este caso la sala correspondiente a la Suprema, la va a ir decantando una por una estas recusaciones, rechazándolas todas, y así devolviéndole otra vez el proceso al magistrado Ortega, porque la mayoría de estas recusaciones se han hecho es para ganar tiempo y para dilatar el proceso. No están fundamentadas a veces en temas y fundamentos de derecho. Por lo tanto, van a venir otras y luego el proceso se dilata una semana, 2 semanas y ellos le sacan réditos a esta situación, al desgaste en el tiempo. Porque el tiempo, como decía Séneca, el tiempo borra a veces hasta lo que la razón no puede. Y el proceso se va diluyendo a veces en el tiempo. Doctor, ¿qué tiempo puede durar ese proceso de Odebrecht en el país? Lógicamente el proceso penal está delimitado en el tiempo. Y traza que el proceso no puede durar, digamos, todo el proceso, más de 3 años. Ahora si se trata de un delito complejo, un poco más, ¿verdad? Pero eso no es radical, no es absoluto. Incluso la propia Constitución dice que no hay ningún derecho absoluto, ¿verdad? Quiere decir que como los imputados han dilatado el proceso, cuando planteen en el futuro la extinción del plazo razonable para conocer el proceso, esos incidentes no se le van a coger, porque precisamente nadie puede beneficiarse de sus propias argucias dilatorias, que es lo que están haciendo los abogados de la defensa de cada uno de los imputados aquí. Entonces, vencido el plazo de duración del proceso, el plazo máximo,
el juez o los jueces de la Suprema no van a chuparse ese caramelo de declarar la extinción por el vencimiento del plazo, porque ha sido precisamente el vencimiento, digamos, por acciones y a persecución de los propios imputados. ¿Y qué ganan los imputados con retrasar y retrasar y retrasar? Si al final de la jornada eso no podría variar el resultado final. El doctor citó a Séneca, Sí, eso es parte de eso. puede ser el tema de... Pero en este caso, Sí, lo puede aplicar. No, el tema de las pruebas, si era algún testigo, los testigos tienden a veces a irse del país, Se mueren. se mueren otros, lo matan otros. Usted es trágico. Sí, pero sí, también pasa eso. Los amenazan a otros para cambian ser de menos parecer por otras razones. correcto. Y entonces, a veces, aunque haya un interrogatorio, la verdad que se tiene como certera, como cierta, es la que se dice frente al juez, frente al tribunal. Entonces, eso le puede beneficiar a los imputados. El plazo razonable, también el cambio de actitud política. Usted se recuerda que el pasado procurador, un gran amigo nuestro, en un caso de corrupción que se seguía contra un influyente político del país, no recurrió en casación una decisión de un juez de la instrucción o de una sala de la Suprema, no la recurrió alegando que no confiaba en la justicia, y el otro día estaba abrazándose con el presidente de la Suprema. Entonces pueden mediar también situaciones políticas de que en algún momento quizás el Ministerio Público diga, bueno, no más, y retire la acusación. Es posible. Aquí es posible en este país que sucedan cosas como esa. No estoy diciendo que eso va a pasar y creo que sería un precedente inaceptable también, pero lo han hecho. En el caso de Salvador retiraron la querella. sí, eso le iba a decir, que en casos más políticos que penales, que criminales, o sea, que en cuanto a criminales, no en términos de robo, no, sino de matar gente y de asesinar personas y eso, es en términos políticos es más posible que se den esas cosas, como ocurrió, por ejemplo, con el presidente Hipólito Mejía, que desinteresó el Estado frente al caso de Jorge Blanco. Correcto, sí. Pero esos casos así no se puede dar, por ejemplo, con el caso de Emily Peguero. No, pero escúcheme, Félix, y no solamente eso, de Hipólito, sino que frente a un expediente que le tenían a un expresidente, dijo, aquí los expresidentes no caen presos. Y vaya agua de beber que le ha dado ese presidente, no solamente a él, sino a todos los dominicanos, que aspira a volver ahora, de nuevo. Sí, le decía que, por ejemplo, se puede dar en términos políticos, pero en términos ya de que haya muerte por el medio, como el caso de la niña Emily Peguero, los abogados de la defensa de los acusados han estado jugando también a las chicanas y al tiempo y a y a ese tipo de cosas, y yo no veo ahí la justificación para que ellos hagan eso, porque finalmente como que es muy difícil pensar que no se le aplique lo que indica la justicia en esos casos. Sí, yo pienso que muchas veces también algunos abogados y abogadas granjearse cierto protagonismo en una lucha por nadar contra la corriente en ciertos procesos, innecesariamente también, privando en bravuconadas y en irrespetar a los jueces y prestándose a shows mediáticos. Esa situación se da en los procesos y aquí en algún momento también deberá haber un corte con eso. Yo recuerdo, yo he estado en tribunales fuera del país, pero a mí me impresionó más el caso de Puerto Rico, que al juez los abogados tienen que
ir hasta con pleitesía, en términos de respeto de la autoridad. Y si un abogado comete un delito en audiencia o un irrespeto a la solemnidad del tribunal, desde ahí mismo puede salir con el sequatur cancelado. Desde ahí, desde el tribunal, para que usted vea hasta dónde llega. Aquí no. Aquí hay abogados que dan en la mesa, dicen malas palabras y respetan al juez. Se suben arriba de la Exacto, tarima y de la... exacto, y no pasa nada. Y algunos pretenden hablar 2 y 3 horas sobre un tema que se puede resolver en 5 minutos también. Y a veces la tolerancia de los jueces para que no los recuse, y como quiera lo van a recusar cuando el caso se vaya a conocer. Entonces es mejor ponerlos en cintura y evitarse esos shows mediáticos que hacen algunas personas en aras de sobresalir como genios del mal, ¿verdad? Y como abogado de causas perdidas. Porque ese caso de Emily, cualquier abogado que defienda a esta señora o al hijo de esta señora, sabe que va a venir una condena porque los hechos que cometieron. Sí, pero ahí hay son prima horribles. otra cosa. Ujú. Hay prima la rentabilidad del caso. Ah, también. Y también por el tema del dinero que se puede ganar un abogado Exacto, la rentabilidad. haciendo ese tipo de... Si no, no justifica esa rentabilidad. Así es. Y en ese caso no se puede descartar que una vez ese tribunal dicte sentencia en contra de los acusados del asesinato de Emily Peguero, recurran en apelación. Sí, Sí. es natural que eso sea así, que inmediatamente se dé una sentencia, cualquiera que fuera la decisión, la va a apelar. Pero a perder tiempo, seguir perdiendo Sí, tiempo. aunque ya en la Corte el proceso es más simplificado, en la Corte de Apelación y también en la Suprema, porque en algunos casos en la Corte puede pasar ese proceso en 1 o 2 días, porque ahí se va a ceñir el recurso en los vicios que tenga la sentencia. Todo este tema de los testigos, de las declaraciones, de presentar evidencias, ahí se cierra en la Corte de Apelación. Es una especie de mini casación. ¿Y qué se va a conocer ahí? Los vicios que tenga la sentencia. Ahí es puntual, cuando el abogado o abogado se vaya a tratar de que mira, que la encontraron en una maleta, que rodó por aquí, que rodó por allí, que la señora estaba en la capital, los jueces le van a decir, doctor o doctora, dígame, refiérase a los vicios de la sentencia. Y ahí entonces el tramo es más estrecho para alargar el proceso. Podrá reenviarse unas o varias veces para completar algún trámite procesal, pero a la corte y a la larga el proceso se va a reducir. Y lo mismo pasa en la Suprema, que cuando se recurra también en casación, en la Suprema también le va a dar la palabra de sus calidades y concluye. Y ya está, leyendo la parte conclusiva de su recurso de casación. El proceso es más simplificado. Doctor, es que todos los casos van a parar a casación, a apelación y a casación. ¿Ese es una dominicanada o eso es normal? No, es normal que sea así. En cualquier otra parte del mundo. Es normal porque la justicia represiva, la justicia penal restringe derechos fundamentales. Aunque aquí, para ir a casación, la sentencia necesita que la pena privativa de libertad sea superior a los 10 años para que sea apta para recurso de casación, lo que constituye desde mi punto de vista también una inconstitucionalidad. Pues se puede entonces condenar a un inocente a 10 años. Exacto. Y no tiene derecho. Exacto, entonces un día en prisión para alguien, aunque a veces nosotros estamos usando a que metan a otros a la cárcel, es mucho. Un mes, un año, 10 años también. Entonces, pero no solamente eso, la mayoría de los casos hoy día, no solamente que van a casación, sino que también se están yendo al Tribunal Constitucional como una especie
de supracasación ahora, Así que- es. que está por encima también de la justicia ordinaria que termina en la Suprema Corte de Justicia. Todo se está yendo al Tribunal Constitucional por el tema de, digamos, de enfrentar esta sentencia al tema de la validez constitucional que tenga. Y el Tribunal Constitucional se ha convertido prácticamente en un tribunal ordinario de supracasación que ahora conoce prácticamente todos los casos, aunque su competencia está delimitada a tratar violaciones de asuntos de derechos fundamentales y de violación a la Constitución. Pero se está cualquierizando el tribunal y todo le está cayendo al Tribunal Constitucional. Eso no significa que hay un cuestionamiento muy serio de la justicia cuando tantos casos van al Tribunal Constitucional. No es un cuestionamiento eso. Digamos que la gente recurre a la última oportunidad. Decía Dante, era que decía así que la gente nunca pierde la esperanza, que solamente se pierde cuando usted va llegando a la puerta del infierno, que hay un letrero grande que Es un dice, letrero, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. y que solamente ahí debe perderse la esperanza. Entonces, Y el que la si- tenga que salga de aquí. si el individuo que está condenado a 30 años, por ejemplo, a 10, ya tiene una sentencia irrevocable de la Suprema Corte de Justicia, dice, bueno, yo no pierdo nada con ir al Constitucional, a ver qué pasa. Y si va ahí, el tribunal dice que Y se equivoca. y se equivoca y anula la sentencia. Y agota el último recurso. Doctor, muchísimas gracias al doctor José Parra Báez. Gracias por acompañarnos, a Marco Santana y a mí, un servidor Félix Reina. A ustedes también, amigos televidentes, gracias por la sintonía y la invitación para que estén con nosotros en una próxima entrega de este programa El Punto. Así que será hasta la próxima.